Hola amigos y amigas de Personajes del Toro, estamos en una emisión nueva de este podcast denominado Personajes del Toro por Suspiros de Arte y en esta oportunidad, como podrán ver en el otro costado de la pantalla, pues se encuentra conmigo Abraham Sánchez Lima, quien ha desempeñado o ha tenido un desarrollo progresivo alrededor y ha trabajado alrededor de la fiesta en puntos específicos, entre ellos dentro de los medios de comunicación. Y bueno, en esta ocasión nos viene a platicar un poco sobre su perspectiva, sobre su sentir, sobre lo que es la fiesta brava. Y pues no queda más que darle la bienvenida. ¿Cómo te encuentras, Abraham? Muy bien, Ricardo, muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar en Suspiros de Arte. Es un espacio ampliamente socorrido y yo estoy muy feliz de estar aquí. Muchas gracias, Abraham, por haber aceptado esta invitación. Antes de comenzar con la charla, que seguramente va a ser interesante como muchas que ya hemos tenido en episodios anteriores, recordar a la gente que pueden seguir estos episodios a través de las plataformas de Spotify, Amazon Music, Google Podcast y iHeartRadio. Ahí pueden seguir esta y todas las emisiones anteriores de Personajes del Toro. Además de que en video también pueden seguir cada uno de los episodios a través del portal de Facebook de Suspiros de Arte. Abraham, vamos a empezar aquí la charla. Normalmente la hacemos con los invitados hablando sobre ese primer contacto que tienen con la fiesta cada uno de ustedes. Y creo que es muy relevante para al final todos los aficionados porque cada uno de nosotros tiene una historia particular que contar en este inicio, en estas raíces que se van sembrando en los primeros años o incluso en una edad posterior como algunos invitados nos han llegado a comentar y creo que es muy interesante conocer cómo fue ese primer contacto que tuviste con la fiesta. Pues desde niño a mi familia siempre le han gustado los toros, somos muy aficionados y nos ha gustado siempre asistir, particularmente en la familia materna, que es de Huamantla y siempre ha tenido un gran arraigo con nuestras costumbres. Entonces yo creo que es un ir a la plaza, una serie de factores y de reacciones sensoriales y de estímulos que son muy importantes en su conjunto, ¿no? Y eso es algo que me quedó marcado, que es una sensación siempre agradable o cuando menos que te estimula, te sensibiliza para volver a sentirla y creo que a partir de entonces cada tarde de toros se vuelve a sentir como si fuera la primera, o por lo menos eso intentamos, ¿no? Tener esa ilusión de cuando éramos niños y de que pase algo así que nos revuelva la panza de emoción, ¿no? Estar en el trayecto a la plaza y sentir esa zozobra o esa incertidumbre o esa ilusión, pues yo creo que es algo que todas las tardes tratamos de sentir. Y particularmente, bueno, mencionas que desde muy chico pues la familia ha sido taurina y digamos te ha llevado esa cultura familiar alrededor de la fiesta. ¿Recuerdas alguna anécdota en particular que tengas con respecto a algún festejo o en general como que ha sido un proceso donde has ido, pues digamos, conociendo más y al final de cuentas involucrándote más en ella? Pues yo diría que sobre todo en la adolescencia es cuando más me comencé a involucrar por seguir los periódicos, por seguir las redes, y los portales específicos de que se han dedicado a difundir todo el ámbito taurino. Pero sí, bueno, sobre todo en en las plazas del estado de Tlaxcala, que cuando fui niño tuve oportunidad de conocerlas todos y ver a las figuras de ese momento. Y particularmente porque a la familia tenía una gran afición o un gran favoritismo eh, por Eloy Cavazos, entonces en todas las plazas en las que estaba tratábamos de acudir a las veces que toreaba y pues siempre cuando la familia comenta de los muchos años que ha seguido la carrera de un torero, pues siempre te marca, ¿no? Y en mi casa pues siempre se platicaba de Eloy y de las figuras de ese entonces, ¿no? Entonces, para mí siempre escuchar el nombre de Eloy y vincularlo con mi infancia es algo que me va a quedar marcado por toda la vida, ¿no? Ya luego hemos visto cómo se ha desarrollado su carrera y cada quien pues toma las decisiones y los toreros que más le gustan, pero cuando menos eso es algo que a mí me ha marcado en este camino y estas enseñanzas que aprende uno en el toro. Y bueno, entras a la adolescencia, después
o posteriormente viene el tema de la universidad, etcétera. ¿A partir de cuándo, digamos, ya más allá de aficionado, te empiezas a ligar o tus actividades se empiezan a ligar con la fiesta brava? Porque después de este seguimiento a mí me empezaba a interesar mucho, sobre todo la crónica en radio taurina. Entonces seguía los seriales de España, en los seriales de México, que son, bueno, eran más largos, en Aguascalientes, en Zacatecas, las grandes ferias que transmitían sus corridas de toros. Y bueno, porque siempre hemos tenido una gran admiración por un paisano, por Juan Antonio Hernández, y que él antes en la estación local, en la XHT de Guamantla, transmitía las corridas de toros. Entonces era todo un eh, ámbito, todo un espectro que llenaba con su voz y con su narrativa, y era muy importante, ¿no? Porque antes las corridas las patrocinaban, las transmisiones eran patrocinadas por grandes empresas. Entonces siempre hacía mucha ilusión escuchar esas grandes marcas que estaban involucradas en los toros, y a uno le hubiera gustado formar parte de ello, ¿no? Entonces, ya en la adolescencia, en la preparatoria, pedí la oportunidad, y bueno, tratando de hacer estos esfuerzos en los talleres de radio y todos estos aspectos de comunicación que nos han gustado mucho, pedí la oportunidad para transmitir una novillada, y así pues nos fuimos vinculando mucho por un gran amigo que es Luis Mariano Andalco, que nos empezó a abrir las puertas en estos medios de comunicación, ¿no? Y de dar una opinión siempre eh, lo más abierta, lo más libre, y siempre tratando de aportar con sana crítica, ¿no? Eso es algo que siempre se aprende andando con personas ya más experimentadas, ¿no? Y he tenido grandes satisfacciones cuando han salido muy bien las transmisiones, cuando la gente reconoce o se identifica con algunos comentarios, y bueno, tratando de agregarle valor con todo este entramado de la fiesta, literario, poético, lírico, de muchas maneras, ¿no? Que creo que de alguna manera la fiesta de algún modo lo ha desdibujado en los últimos tiempos. Fíjate que me llama la atención lo que mencionas con respecto a la radio. Te cuento una anécdota. Una vez estaba yo viendo en casa una corrida de España, si no me equivoco, era la Feria de San Isidro, y estaba yo con un amigo y me comentaba, bueno, él estaba como un poco inquieto, quería hacer otra cosa, yo quería seguir viendo la corrida, él quería, no sé, ponerse a jugar un videojuego o irse a la calle, lo que sea. Y estuvo un momento en el que, no sé si fue el tercero o cuarto toro, se me paró enfrente de la televisión y me decía, a ver, solo escúchala, ¿verdad que no es lo mismo? Nada más como por hacerme grilla y de alguna forma, por molestar, ¿no? Pero sí es interesante porque me dejó pensando más allá de estarme fastidiando, me dejó pensando en esa situación de que realmente, el, como muchos otros ámbitos, pero en particular el tema de un festejo taurino, realmente no es nada sencillo, por ejemplo, hacer una descripción completa para radio de lo que está aconteciendo en un ruedo o en un festejo taurino como tal. ¿Por qué lo menciono? Porque aquella vez sí me quedé pensando más allá de lo que estaba ocurriendo en ese momento, que si en efecto luego yo quería ya volver a ver lo que estaba pasando porque tú, no sé si lo has notado cuando hay una transmisión, sobre todo de España o de Europa en general, que entre tandas suelen quedarse callados y suelen observar al igual que el aficionado la tanda y después ya comentan. Cosa contraria que ocurre en México, donde normalmente hay un ritmo mucho más, pues digamos, continuo de la palabra del cronista, ¿no? Y en ese sentido sí me quedé pensando, pues sí, la verdad es que estar escuchando la corrida no es para cualquiera, y creo que el llevar a cabo una crónica para radio sí requiere, pues sobre todo, dar una descripción completa de la atmósfera del aficionado que no lo está viendo, porque al final de cuentas el apoyo visual sirve para, digamos, complementar lo que el aficionado ya está viendo, y en el caso de la crónica sí hay que describir completamente lo que ocurre, ¿no? Sí, la verdad es que creo que implica mucha más complejidad, y creo que es un reto superior para la persona que realiza de descripción. Yo creo que no solo de una corrida de toros, particularmente de una corrida, desde luego, pero cualquier evento deportivo o cualquier evento social o acontecimiento histórico, transmitirlo por radio, creo que siempre entramos una mayor complejidad.
y eventualmente agregarle esa emoción o ese involucramiento de la otra parte del receptor del mensaje o del receptor de la transmisión que no lo ve, ¿no? Te soy muy franco, a mí yo preferiría, y siempre prefiero, desde luego, escuchar más las corridas que verlas, pero siempre te encuentras ese riesgo, ¿no? De que a veces la realidad, cuando ya a toro pasado ves las notas, ves las fotografías, pues puede ser discordante o puede, de plano, no tener nada que ver, ¿no? A mí me llama mucho este punto y a mí me encanta la radio, prefiero siempre escuchar la radio que ver la televisión, porque hay un politólogo italiano, Giovanni Sartori, que bueno, durante el desarrollo de su teoría política, él habla de que la televisión tiene un factor muy importante en crear o estereotipar algunos conceptos. Entonces, a mí creo que la radio, al tener y sobre todo nuestra lengua, ¿no? Con un lenguaje tan vasto, con una manera siempre distinta de explicar o de exponer las cosas, entrama esta riqueza que de alguna manera la televisión la puede solamente sintetizar con imágenes, ¿no? Y de alguna manera esto define conceptos, ¿no? A mí eso es algo que me ha llamado siempre la atención de la radio y por lo que siempre lo he procurado, ¿no? Pero es insuficiente de todas maneras lo que puede llegar a ser un medio de comunicación, ¿no? Llámese prensa escrita, radio, televisión, eh, es importante siempre tener o desempeñarse o cuando menos procurar todas las fuentes que en este sentido sean dispuestas en la fiesta, ¿no? Pero es muy cierto esto que dices. En España sí dejan que transcurran sobre todo las faenas y a final de cuentas es nada más asentar los comentarios o establecer su percepción de cómo se va desarrollando la lidia. Y aquí en México, pues creo que toda esa escuela que se desarrolló fue mucho de incluso de, bueno, si tú ves las faenas de mal gesto, bueno, las crónicas, mejor dicho, de mal gesto de Alameda, transcurre todo y están haciendo, en televisión me refiero, la misma crónica como si le hicieran en radio, ¿no? Es porque ellos desarrollaron la mayor parte de su carrera en radio, ¿no? Y eso es algo muy llamativo. Hicieron escuela, ¿no? Tanto es así que no podemos, después de ya muchos años que tienen de desaparecidos, de estar en otras lides, pues se quedó esa costumbre. Sí, definitivamente, en general, como mencionas, no solo en el ámbito taurino, digamos, esa transición que se dio de muchos cronistas de radio de diversos temas, de diversos ámbitos a la televisión, pues sí se notó cómo mantuvieron ese estilo, ese modo de interpretar y de hablar al frente del micrófono. Y más allá de eso, pues también la televisión y en general, pues todos los productos audiovisuales han ido evolucionando a partir también, obviamente, o en parte de lo que la audiencia va exigiendo, ¿no? Entonces, también eso es un punto muy importante a considerar. Hay personas que, por ejemplo, las crónicas o las retransmisiones de festejos taurinos de Europa en general no les agrada tanto ese ritmo de que nada más escucha el sonido ambiente y caso contrario, hay quien le agrada más a estar continuamente escuchando al narrador o al comentarista hablando y hablando y a lo mejor no dando tanta pausa a lo que acontece en un ruedo. Abraham, has estado, digamos, ligado, como ya mencionas, a la fiesta. Actualmente nos podrías contar un poco sobre Ateneo Taurino, que a propósito, pues van a tener algunas actividades para la Feria de Tlaxcala. Claro que sí, muchas gracias. El Ateneo Taurino Mexicano es una asociación civil que fundamos unos jóvenes inquietos que recibimos un acervo muy importante de libros, de fotografías, de videos y que al ser nosotros custodios o depositarios de todo este material, nos hemos sentado a discutirlo de manera muy seria, tratando de siempre establecer pues cierto rigor en lo que estamos discutiendo, porque pues ya somos jóvenes desde luego, pero ya tenemos algunas andanzas en la fiesta, tenemos algunas experiencias, hay algunos toreros, y a partir de ello nos hemos dispuesto a dialogar de muchos temas. Durante la pasada feria de Huamantla tuvimos una serie de recital de poesía y estuvimos ahí también problematizando un tema de la plaza, ¿no? Creemos que la plaza de Huamantla tiene algunas adecuaciones que
la harían mucho más funcional y a eso nos dedicamos, ¿no? A hablar de su historia, de su evolución y obviamente de las necesidades futuras que podría estar satisfaciendo. Y en ese sentido, para la Feria de Tlaxcala hemos realizado un calendario con dos eventos fundamentalmente. El día jueves 2 de noviembre a las 4 de la tarde tendremos en las instalaciones de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Tlaxcala, que para quienes mayor referencia viven en la ciudad capital y cuando lo entran nos encuentran en el centro, ven un edificio rosa, ahí es. Y el doctor Rafael Oredemola nos va a estar acompañando, realizando un pregón taurino, que como se conoce, sobre todo en las ferias españolas, el pregón es un anunciamiento de la feria, es un prólogo y tiende a ser una reflexión que queremos hacer durante esta feria que creemos que no va a pasar por desapercibida por la calidad de sus carteles y porque justamente, como ya lo hemos comentado antes, tendrá una gran difusión debido a que un medio estará realizando transmisiones de algunos festejos. Y por otro lado, vamos a realizar también la premiación de los méritos en que me refiero claramente a los matadores, al toro triunfador es lo que vamos a premiar también, a los subalternos con el mejor desempeño, a los picadores también, desde luego, y procurando que la fiesta de esta manera tienda a mejorar o a perfeccionarse, porque creemos que ha entrado de alguna manera en en una especie de hermetismo. Realmente el que no esté abierta la Plaza México deja muchas plazas o la mayoría de la provincia sin brújula. Entonces, creo que va a ser muy importante que desde lo local empecemos a construir esfuerzos de mejora, ¿no? Y creo que hay muy importantes esfuerzos que tenemos que estar realizando. Por otro lado, también el Ateneo se ha dispuesto a ser un garante de esta discusión de la integridad de la fiesta. Durante algunos festejos que se han llevado a cabo, hemos solicitado una serie de exámenes este, a las reses que se han lidiado y bueno, porque consideramos que es muy importante que se preserve la seriedad y la integridad de la fiesta, ¿no? Este también es otro aspecto en el que el Ateneo Taurino se ha enfocado y ha tenido una muy bien buena respuesta, no necesariamente en Tlaxcala, pero otras asociaciones, incluso fuera de México, han reconocido lo que se ha estado haciendo, ¿no? Y bueno, desde luego abiertos a las adhesiones, ¿no? Sabemos que cada cabeza es un mundo y lo importante es crear las coincidencias y a eso nos estamos involucrando. Perdón que regrese un poquito a lo de los premios. La premiación la vamos a hacer el domingo 12 de noviembre. Vamos a establecer un lugar todavía que no hemos agendado para que se realice, pero lo comunicaremos puntualmente y pues nos va a dar mucho gusto que también la afición pudiera acompañarnos en este evento que consideramos muy importante, ¿no? Porque lo que medimos lo podemos mejorar y ese es el ánimo de establecer estos premios que en Huamantla ya realizamos y que y tuvieron una muy buena aceptación. Fíjate que en el tema particular de esta valoración que hacen general y ya en cada caso particular de los festejos que ya lo llevaron a cabo en Huamantla y que ahora lo van a llevar a cabo en Tlaxcala, esta premiación a ciertos aspectos de la lidia y en general a quien podría llegar a ser el triunfador porque incluso podrían dejar desierto digamos, la premiación del triunfador de la feria, todo depende de cómo se vayan desarrollando los festejos. Me parece muy valioso por varias vertientes. Eh, Muchas veces yo tengo la perspectiva de que la fiesta se encuentra en un momento donde la gente, por ejemplo, le anuncias un cartel, vamos a poner el del próximo jueves, Diego Ventura, el Zapata y Diego San Román con los toros de Rancho Seco. La gente va, ha escuchado a Diego Ventura, sobre todo a lo mejor de lo que se habla y lo que hace en España y en Francia, en Portugal también. Obviamente Uriel Moreno Zapata por ser un torero de casa, por llamarlo de alguna forma, y Diego San Román que ha ido despuntando. Pero de alguna u otra forma, lo que yo sí noto es que hay una previa donde la gente se llega a conectar. Hablo del grueso del espectador
que va a la plaza, se divierte, pide las orejas, sale feliz porque, por decir, triunfó X torero o aquel toro salió excelente, pero lo que yo sí noto es cierta superficialidad en el sentido de que al próximo año, al grueso del espectador le preguntas quién toreó hace un año, quién fue el triunfador, qué corrida fuiste a ver, y muchos no saben acertarte esa respuesta. Y se debe a que se queda el festejo en lo que pasó y después no le damos la repercusión que debería tener tanto positiva como negativa del mismo. Aquí difícilmente, la otra vez hablaba, me comentaba incluso Angelino de Arriaga que él fue uno de los triunfadores de la Feria de Guamantla 2022 y que era una injusticia que no lo hubieran puesto en los carteles de 2023, pero lo que se le hacía más injusto es que nadie dijera nada, o sea que simple y sencillamente solo él se acordara que fue el triunfador, ya obviamente cada quien con sus matices y realmente lo merecía o no, etcétera, pero el punto es esta parte de que realmente los festejos quedan como una parte de arte efímero cuando no debería ser así y sí debería tener una repercusión al mediano largo plazo para todos ellos. El mismo Angelino, José Luis Angelino, me mencionaba hace algunos años en alguna mesa que realizamos previo a una feria de Guamantla, que él dice, tanto me cuesta a mí cortar una oreja en la Plaza México para que después los contratos caigan a cuentagotas alrededor de la República Mexicana. Y al mismo tiempo, a la inversa, ahí yo siento, no quiero dar nombres, pero ahí siento que hay toreros que están en todos los carteles y en muchas ferias, cuando realmente no es que lo hagan por méritos propios, sino me pareciera más que los traen las empresas porque son como apadrinados de las propias empresas y eso evita que de alguna u otra forma pues estos méritos que te vas ganando en el ruedo pues sean justos de alguna forma, ¿no? Al final de cuentas eso es muy complicado, es casi a lo mejor una utopía pensar en lo que es la justicia en todos los aspectos, pero bueno, en términos taurinos, en lo que es repetir carteles, en verte acartelado en otros lados, etcétera. Y en ese sentido, es una de las vertientes que veo que el que ustedes hagan esta premiación hace que realce lo que aconteció en el ruedo y no se quede nada más, bueno, triunfó el 2 de noviembre, pero ya nomás nos acordamos de la noviada del 18. Y el hacer esta premiación hace que la gente diga, sí, bueno, vamos a recordar que se dieron este premio y qué mejor que el próximo año recordar, bueno, el año anterior el premio se lo ganó X Torero y ahora el premio lo gana X Torero por haber triunfado en la Feria de 2024, ¿no? Creo que es uno de los puntos importantes. Y otro que también quiero resaltar, y ya me darás tu punto de vista, es la parte tanto del resto de la lidia. Muchas veces nos centramos en lo que es el torero y ya. No hablamos ni del ganado, ni de los subalternos, ni de los picadores, y que ustedes le den ese realce a lo que comprende la lidia de un toro bravo, creo que es importante para todos los que al final de cuentas son protagonistas dentro del ruedo. Sí, gracias. Pues la injusticia de unos es la justicia de otros, ¿no? Yo creo que no sería quizá conveniente entrar en esos tamices, porque lo que digo, ¿no? Y la realidad de Tlaxcala taurina es de alguna manera ajena a lo que podría hacerse en la Plaza México, ¿no? Bueno, hablo por lo menos de los últimos tiempos. Y sí, estoy completamente de acuerdo contigo. La verdad es que hay toreros que luego no te darás idea de por qué entran, pero bueno, ahí hay luego contratos o relaciones con las empresas. Y yo quiero manifestar esta inquietud que la he plantado con varias personas, es que creo que las empresas taurinas, en vez de gastar, en vez de invertir, están tratando de minimizar los costos. Y entonces meterte a tu torero, pues siempre va a implicar menores costos que invertir, traer a otro y que te puede meter más gente a la plaza, pero pues ese es un tema que creo que es muy valioso discutirlo, ¿no? Se hablaba en algún momento de que eh, la incursión de toreros tlaxcaltecas tendría que hacerse de acuerdo al reglamento. Yo creo que necesariamente esto no expresaría la realidad por lo que hablamos, ¿no? Que tú metas un torero que no tiene siquiera la relevancia o el triunfo o el mérito, no tendría razón de ser, no le agregaría valor al espectáculo, vaya. Y esto que hemos tratado de hacer es importante, ¿no? Porque cuidar al toro o darle, perdón, no quería, no, que no quiero referirme tanto al cuidado, ¿no? Cuando nosotros, por ejemplo, hemos premiado los toros, lo hicimos en Huamantla,
y fíjate que integramos ahora sí de manera mayormente plural un jurado en el que estaban especialistas, periodistas, ganaderos, toreros, etcétera. Estaba también los miembros ateneístas, desde luego, y el público a través de una encuesta que realizamos en línea en las redes sociales del Ateneo. Y se dio un ejercicio muy padre, ¿no? Porque, por ejemplo, unos proponían que uno fuera el mejor toro porque le habían visto unas condiciones, y esto está rubricado, no es solo, obviamente que entra la libre apreciación, pero nosotros pusimos estándares mínimos que deberían de satisfacer. Entonces, cuando nosotros empleamos este tipo de criterios, pues creo que podría hacerse un perfeccionamiento de la fiesta, ¿no? Porque si bien es cierto que te puede salir de una ganadería un toro bueno un día y al otro no, pues sí buscamos que sea mayormente equilibrado, que haya participación de quien ya tuvo un mérito antecedente, ¿no? Y creo que la realización de las ferias tendría que ser de esta manera, ¿no? Sobre todo las que tienen mucho este aspecto de eh, ingredientes, por decirlo de alguna manera, locales. Entonces, sí que hagamos esto, le consideramos muy valioso, sobre todo ponerle nombre de personajes relevantes, ¿no? Ya en Huamantla usamos el premio de nuestro máximo triunfador que se lo llevó José Mari Macías, que creo que ese fue de alguna manera indubitable, que fue una opinión unánime de todos los involucrados, porque lo más importante es lo cualitativo, no lo cuantitativo, ¿no? Lo que tú dices, la superficialidad de cortar todas las orejas que puedas, no le agrega realmente el fondo al espectáculo, ¿no? Y eso es lo que nosotros hemos focalizado, que sea un análisis cualitativo, porque el tema de las orejas pasa a segundo término cuando ves que contrasta lo que uno hace con un torero hace con el esfuerzo del siguiente, ¿no? Atiende a muchas circunstancias, pero estamos tratando de poner un piso. Creo que lo estamos haciendo de una manera buena y muy seria. Obviamente que no va a ser esto siempre del agrado de todos, pero la verdad es que me quiero referir de manera muy, muy agradable a los resultados que tuvimos en Guamantle, que esperamos repetirlos, ¿no? Y que estamos, si bien para esta ocasión vamos a tener un mecanismo que es diferente, pero que siempre va a buscar resaltar los valores más fundamentales de la fiesta, ¿no? Y tratando de ser eso, ¿no? De alguna manera sí llegó a valorarse que el triunfador de la feria pasada de Guamantla tuviera su incursión en este serial de Tlaxcala por lo que ha hecho, ¿no? Por sus propios méritos, pero bueno, ya él tendrá que hacer lo que le corresponda para seguirse manteniendo en el ajo. Sí, definitivamente. Y por qué no pensar incluso de, bueno, ya alrededor del estado se puede ir dando continuidad a este tema de la premiación. Y como mencionas, a lo mejor otras asociaciones en otras partes del país empiezan a verlo como una opción donde realmente todo termine sumando. Y qué mejor que ocurra lo que acontece cada año y acaba de pasar esta semana, de que en el caso del fútbol se dé el premio al Balón de Oro o al mejor futbolista del año y siempre se arma la polémica, aunque estés o no de acuerdo, siempre se arma la polémica y además se arma una relevancia muy grande a tal punto que en el caso del fútbol se vuelve un evento, un acontecimiento que incluso sobrepasa el fin de semana los partidos futboleros. Se llevó a cabo, por ejemplo, el clásico Real Madrid-Barcelona y creo que la gente estaba más pendiente de lo que iba a ser la entrega del mejor futbolista y creo que eso es muy importante que lo podamos lograr ya aterrizado en el mundo del toro. ¿Por qué? Porque al final de cuentas creo que es una de las mejores formas en las que se puede defender la fiesta, que no sea irrelevante. Si la fiesta se convierte en un fenómeno irrelevante para la sociedad, es cuando realmente sí va a desaparecer y va a ser pues minimizada por todos por esta falta de relevancia social que sí puede llegar a tener. En este caso, en un estado tan taurino como Tlaxcala, que se hable de lo que acontece en las principales ferias, llámese Huamantla, Tlaxcala y los festejos de Apizajo que llegan a ser sueltos alrededor del año, pero que suelen ser muy relevantes, pues que se pueda hablar de todo ello y que al final de cuentas este granito de arena que ustedes aportan, igual ojalá se pueda ir replicando en otras partes, ¿no? Lo que tú dices creo que le da al clavo, porque cuando salen los carteles hay extrañamientos y hay obviamente favoritismos y hay gente que queda muy satisfecha, pero habemos una gran cantidad que nos preguntamos y a quién le preguntaron o de qué manera los confeccionaron,
con qué, atendiendo a qué criterios se hacen los carteles, y esto busca poner ese piso, que quien pueda ameritarse su repetición lo haga por sus propios méritos y que para la feria siguiente el aficionado se empodere, ¿no? Porque realmente creo que aquí el tema en el que hay el riesgo latente y se ha profundizado, creo yo, de alguna manera, y por el que se han sumado también a muy importantes sectores a las corridas de toros, es que el aficionado no queda satisfecho. Entonces, es una manera de empoderarlo porque él es a final de cuentas el que está pagando un boleto, el que defiende la fiesta y el que la sostiene. Entonces, sí es muy importante que el aficionado participe y se empodere de estas maneras, ¿no? Dando su opinión, exteriorizándola y que lo midamos. Es importante que se hagan encuestas a final de las corridas para saber el nivel de satisfacción de la gente, ¿no? Y si bien es cierto, los mentideros que se dan después de los festejos son muy importantes, que esto pueda permear este, pues ánimo y en lo que digo, de empoderar en este caso a los aficionados, ¿no? Porque puede salir la gente muy satisfecha o puede salir muy contenta y por lo regular se mide en el boletaje, ¿no? Ah, agotaste el boletaje, creo que la gente está bien, ¿no? Pero sale y quizá tiene una percepción distinta, ¿no? O no agotaste el boletaje, pero la gente queda muy satisfecha y está dispuesta a regresar al espectáculo, entonces creo que valdría la pena que lo tuvieras en consideración, ¿no? Yo creo que ya no es posible seguir con las maneras tradicionales de hacer la fiesta y se ha innovado con cosas que quizá a nosotros no nos agraden tanto, ¿no? Por ejemplo, para el día 12 invita a la gente a que vaya muy caracterizada con el tema del Día de Muertos y sus disfraces y eso. Y digo, está muy bien, la verdad, pero eso no creo que se relaciona mucho con lo de la fiesta. Pero es un importante esfuerzo, ¿no? La verdad es que hay que innovar en esto, no hay que cerrarnos, y nosotros solamente estamos proponiendo un mecanismo a través del cual el aficionado puede opinar dentro de la fiesta. Hablando, mira, ahorita me surge un tema, hablando de este tema de innovación y de ir rompiendo esquemas tradicionales, eh, se van a transmitir este año, la feria va a tener la transmisión de One Toro de los festejos 4 y 11 de noviembre. Recientemente acaban de hacer el anuncio. Muchas empresas, por lo que se sabe, se ponen en contra de la transmisión, considerando que va en contra de lo que es la venta de boletos para los festejos, o sea, creyendo que la gente va a decir, no, pues mejor me quedo en mi casa a verlo cómodamente desde mi sofá. Creo que al final de cuentas, no sé qué opines tú, es una situación donde al final la fiesta también tiene que llegar a estas plataformas que están dominando en otros ámbitos. Por ejemplo, yo no veo en el caso, volviendo a los deportes, que las entradas se vean disminuidas en lo general en los estadios porque se transmitan los juegos. Al contrario, creo que genera una expectativa más alta. Y ya regresando al tema netamente taurino, creo que hoy en día es cuando la mayor cantidad de aficionados en América en general podemos ver los festejos de España cuando hace 30, 40 años realmente lo único que podías alcanzar a ver era el resumen a lo mejor de televisión española y ya. Y ahora ya tienes una repercusión mucho más grande de lo que hacen los toreros allá en el viejo continente, que creo que sería muy importante empezarlo a permear aquí, sobre todo en las grandes ferias, ¿no? Creo que todo lo que hemos venido platicando se abona a esta evolución que surge de la comunicación. Coincido completamente contigo. Si el aficionado se ve interesado en ir al partido de fútbol, de béisbol, de cualquier espectáculo deportivo, se ve motivado. Ya lo vimos con las carreras de la Fórmula 1, ¿no? No es que porque se vaya a televisar la gente deje de demandar las entradas. Muy por el contrario, si hay un espectáculo que estimula a la gente a ir, independientemente de que tengan una transmisión diferida o televisiva, por radio, lo que sea, la gente va a ir porque hay interés de estar. Pero eso es justamente el tema, ¿no? Que mantener vivo el interés. Y yo creo que es necesarísimo que se evalúe esta manera de las empresas de ver cómo participan generando utilidades, ya sea por los derechos de transmisión y por, obviamente, la venta de boletos, ¿no? Además de patrocinios y otros temas, porque la situación es crítica en realidad. Los precios de los boletos para las corridas de toros son incosteables en algunos casos.
y el aficionado que está verdaderamente interesado y en darle seguimiento a toda la temporada podría tener una oportunidad muy valiosa de seguir los festejos y que todo el mundo se vea remunerado, ¿no? Aquí el tema es diseñar un mecanismo que verdaderamente funciona. Yo le he comentado, creo que si en México se llegara a hacer una plataforma en la que se retransmitan pues determinado cantidad de festejos y que el aficionado esté dispuesto a pagar por verlos, pues creo que puede muy bien complementarse con el esquema que tiene tendría la empresa que diseñar para que la gente vaya a la plaza, ¿no? Pero obviamente este es un tema muy incipiente, creo que es un esfuerzo muy reconocible desde luego y eh, siempre va a llamar la atención un evento que sea atractivo, ¿no? Y eso es lo más importante de esto. La fiesta debe de abrirse a nuevos mecanismos, a nuevas maneras de difundirse, porque estamos en una situación realmente complicada y que tenemos que encontrar maneras de llegar a nuevos públicos también, ¿no? Creo que es una manera también para acercarnos y lo que dices es completamente cierto, ¿no? Que la gente, que como se dice allá, tengan abonados de Latinoamérica interesados en ver toros en España, pues probablemente también los haya para ver la temporada americana, ¿no? Más bien, así tendrá que ser porque ante la ausencia de toros en Europa, tendrán que ver los festejos en América. Abraham, aparte del tema de Atenea Taurino, actualmente, digamos, ¿de qué otra forma estás ligado a la fiesta más allá de ser aficionado? Justamente vamos a tener un espacio a partir del día 1 de noviembre en la plataforma de Martín Rodríguez. Vamos a retomar nuestro programa Tarde de Toros, que comparto con un gran amigo y aficionado, Eduardo Lozano, y esa va a ser la manera de continuar vinculados en la fiesta. La verdad es que creo que a veces, eh, por algunas maneras en las que preferimos disfrutar de la fiesta, tenemos que volver a los orígenes, a cómo regresamos. Y pues bueno, vamos a disponer este espacio para todos los miércoles a las 5 de la tarde. Y si nos hacen favor de acompañarnos, pues también vamos a tratar de entrar en estos análisis y de hablar con personajes de la fiesta y sobre todo el tema cultural, ¿sabes? Creo que es muy importante, hay un acervo inmenso ahorita que nos vinculamos mucho con este tema que estamos trabajando con el Ateneo. Tenemos una infinidad de libros que no te das idea que podrían existir y que la verdad son muy valiosos. Y a esto nos vamos a dedicar durante estos días y bueno, a partir de que se termine de cuajar este proyecto. Esa es una manera en la que estamos vinculados con la fiesta y obviamente en lo del Ateneo, en lo que estamos muy interesados porque ha generado simpatías muy importantes, no solo en México, estamos dialogando con otros Ateneos en el mundo, concretamente en España, para establecer esa dialéctica, ¿no? ¿Cómo vemos la fiesta acá? ¿Cómo la vemos allá? ¿Qué aspectos de mejor identificamos? ¿Cuál es el legado cultural de la fiesta a la humanidad? Creo que es una discusión importante la que se tiene que gestar en ese sentido y a eso nos vamos a abocar sobre todo en el año que entra 2024. Pues ahí estaremos al pendiente de ese nuevo proyecto que vas a tener en radio y en general, pues lo que venga o salga de actividades para el Ateneo, que con gusto estaremos ahí compartiendo en la plataforma de Suspiros de Arte. Regresando un poco a tus gustos particulares y personales, digamos que al final de cuentas estamos en un ámbito donde pues sí llega a haber ciertas preferencias, ¿no? En general, desde el aspecto ganadero, ¿cuáles son como las ganaderías que más te llaman la atención o qué aspectos del toro son los que más te llaman la atención o el que prefieres ver en las plazas? Pues no sé si sea por tener un gusto muy localista, pero a mí me gusta el toro tlaxcalteca. La verdad es que cuando sale ese, ese saltillo que tanto nos gusta de Piedras Negras y que muchas casas han recogido, Tenejac, de Aro, creo que es imperdible y es muy valioso verlo. Entonces yo prefiero siempre esos toros que son a veces complicados, que siempre nos dan, eh, creo que en este tema de los toros,
no es tanto de las sorpresas que se lleve uno, sino de cuántos sorprendidos haya. Y en ese caso, yo creo que ver un toro de estos siempre implicará un esfuerzo por demás sobrenatural para los toreros. Y a mí me gusta ver eso, ¿no? La lidia de los toros, ya que pueda descolgar o que pueda realizarse una faena bonita, pues eso siempre se va a agradecer. Pero la lidia de los toros, que el toro vaya al caballo, que empuje y si se le puede poner las veces que sea, creo que eso es algo que va a ser muy importante, ¿no? Ya, y bueno, obviamente ahora que hemos estado muy involucrados viendo las corridas en España, pues nos llama mucho la atención ver estos toros de Victorino, de Adolfo Martín, siempre las corridas de Miura son interesantísimas, creo que le agregan mucho conocimiento al aficionado de lo que puede ocurrir estos toros respecto de las, como se suele decir, ganaderías comerciales, ¿no? Yo siempre preferiré estas ganaderías de las que se dicen duras. Sí, que de alguna u otra manera, fíjate que más allá de gustos, lo que a mí más me llama la atención en ese sentido de ferias extensas, obviamente, porque hay unas que no pueden tener una gran cantidad de festejos, es esa parte de que hay una variedad de encastes en la misma feria. Y creo que eso te abona muchísimo en el estricto sentido de que ya incluso ya no necesitas tanto como que haya cartelado figuras o ciertos toros de tu preferencia para que ya te llame la atención en sí la corrida, ya sea lo que tú mencionas, ver una corrida de Miura, ver una corrida de Santa Coloma, las mismas corridas del Encaste Domecq, pero que no fuera a lo mejor una mayoría absoluta como normalmente ocurre en muchas plazas. Entonces, creo que eso es lo que al final de cuentas le puede dar esa diversidad, sobre todo en las grandes plazas, y que al final de cuentas aquí en México no estamos lejanos a que a lo mejor en el mediano plazo también podamos tener esa diversidad de encastes en diversas plazas, incluyendo incluso, pues por decirlo de alguna forma, las ganaderías tlaxcaltecas que de alguna u otra forma el grueso tienen como cierta característica diferente al resto de lo que podemos encontrar en el grueso de la República Mexicana. Y por ahí a lo mejor que otros estados también se pudieran ir involucrando en esta variedad de encastes, que lo están empezando a hacer algunos, pues qué mejor que puedan ir sumando a la variedad cultural, más bien a la variedad ganadera en una feria extensa como la que puede ser Aguascalientes o el Serial de Guadalajara. Ojalá cuando se pueda abrir la Plaza México, si es que se llega a abrir, se pueda también tener, etcétera. Abraham, ya para ir finalizando y rápidamente, toreros del presente o del pasado que llamen tu atención particularmente. A mí me encantan, desde luego, en la actualidad, Morante de la Puebla y José Tomás, porque son personajes que dentro y fuera del ruedo tienen ese impacto, ese eco, son voces autorizadas. Y del pasado, pues sobre todo los de la época de oro, ¿no? A mí particularmente, aunque hay muy pocos registros, pero son, yo creo, siempre atesorados. Lorenzo Garza. Era un personaje muy polémico, de una personalidad muy fuerte y cuyo legado para la fiesta, para mí, yo considero que es importantísimo. Y desde luego que obviamente disfrutamos de otro tipo de toreros también. Obviamente que, por ejemplo, disfrutamos mucho del pana cuando se pudo, en las tardes en las que nos dejó la miel en los labios. Em, Fundamentalmente de estos que tienen una profesión o una predilección por el toreo de arte, ¿no? No sin obviar obviamente lo de Tomás, por supuesto, que es un tema aparte. Pero sí, sobre todo me inclino por ese tipo de toreros, ¿no? Esos que dentro y fuera de la plaza son los que te dicen algo y son los que están moviendo la, la fiesta en realidad, las figuras. Fíjate que mencionas dos toreros particularmente, no sé si son los que más tienen marcado a lo que me voy a referir, que es una especie de personalidad, un sello muy, muy específico. Obviamente cada torero tiene un sello, eso decírselo a un torero pues es como casi casi insultarlo de que pues yo también tengo mi personalidad, pero a lo que voy es que ellos tienen una personalidad muy particular que no la puedes copiar, tanto la de José Tomás como la de Morante de la Puebla, que no la puedes copiar y a lo mejor precisamente ese sello muy particular que tienen
hace que tengan esa relevancia que tú mencionas y que probablemente a lo mejor en otros toreros no se note tanto porque hasta cierto punto hay ciertas personalidades que dices, bueno, este se parece a Rocarrey o este torea como el Juli y ya lo empiezas a comparar inmediatamente con alguien que está, digamos, todavía en el presente, hasta hace unas semanas, bueno, lo del Juli ya retirado, pero en general luego se hace mucha comparación con los que ya están, y aquí sí difícilmente o casi imposible que compares a alguien con Morante de la Puebla o a alguien con José Tomás. Dentro de ese sello que tienen ellos particularmente, que al final de cuentas, tanto uno como el otro tienen una gran cantidad de adeptos, pero también tienen una gran cantidad de críticos, ¿tú consideras que en la actualidad hacen falta más rivalidades que existían, por ejemplo, en la época de oro que estás mencionando precisamente con Lorenzo Garza y con otros toreros que había en esa época, y que en la actualidad realmente están a cuentagotas estos toreros con una personalidad muy, muy propia de ellos, que realmente no sé si esté haciendo falta o no ese tipo de rivalidades? No lo quiero llevar al terreno de que sea una rivalidad en la que incluso haya violencia, no. Me refiero a una rivalidad dentro del ruedo que no sé si esté haciendo falta. ¿Tú cómo lo ves? Coincido por completo. Yo creo que las rivalidades y los mano a mano, incluso las encerronas, me atrevería a decir que son inventadas. Muy pocas son auténticas. Em, yo creo que todo acto humano es de cultura, pero lo que apreciamos en el toro es la trascendencia. Entonces, tú ves a José Tomás que sale unos segundos dando un mensaje por una carrera, no recuerdo cuál fue el último mensaje que dio. Y ves a Morante durante la pasada temporada que estaba pateando un palón en el ruedo y aventándonos el entendido, lo que hizo en Bilbao, que no te puede dejar indiferente de que un aficionado le espetó su ancha figura y de inmediato se tiró a matar. Eso es lo que te llega a generar, pues, esa trascendencia de lo que está haciendo el hombre, ¿no? Entonces, no te puede dejar indiferente y eso es lo complicado del toro en la actualidad, que todos han buscado eh, caer en cierta monotonía, yo creo, en ciertos moldes y muy pocos son capaces de salirse de lo delineado, de los estereotipos. Entonces, cuando una personalidad es tan fuerte para contagiarte de esa manera, yo creo que ahí es la trascendencia del toreo y de la persona, desde luego. Y sí, sí, lo cierto es que creo que hay una oportunidad ahora con los jóvenes, que si se llegan a cartelar y si llegan verdaderamente a defender sus posiciones, que ninguno de ellos ya puede decir que tiene un lugar como tal en la fiesta, sino que todos se lo están buscando y me parece que todos de forma muy válida puede existir la competencia. Yo creo que el cartel que se dará en Cinco Villas puede ser un factor que abone en ese sentido y creo que ciertamente eso he hecho yo en falta en esta feria de Tlaxcala, ¿no? Que creo que los jóvenes ya están para estar entre ellos en la competencia directa y me parece, lo vimos en la feria pasada, vimos un Arturo Gilio y vimos un Isaac Fonseca arrimándose de veras y por eso fue una combinación interesantísima. Creo que esta generación tiene esa oportunidad y no debemos desaprovecharla tanto los empresarios como los aficionados. Y en ese sentido, volvemos al tema de hace unos minutos, de darle eco y relevancia precisamente a ese tipo de intenciones de rivalidad que se pueden ir gestando dentro de las plazas. Porque si solo se queda en el cartel y solo se suben las fotitos del festejo, pues de nada nos va a servir porque al final la gente se va a olvidar de quienes torearon o quienes estuvieron acartelados en una u otra feria. Y finalmente, ya para cerrar, siguiendo con el tema del futuro de la fiesta, tú en general, ¿cómo lo ves? ¿Cuál es tu perspectiva en lo general? Está cerrada la Plaza México. ¿Tú qué sabes al respecto? Tú eres abogado, ¿verdad? Es correcto. ¿Qué tanto, a lo mejor tú conociendo más el tema, pues de leyes y de cómo se dio la prohibición, ¿tú qué tanto ves complejo el tema de la Plaza México, ya hablando en términos legales? Hablando en términos legales, yo creo que deben de satisfacerse todos los procedimientos que quedan. Hay, por lo que entiendo, y estoy un poquito desactualizado en el tema, se interpuso un recurso que se llama de revisión, es decir, cuando se ingresa una demanda de amparo contra actos como los que se impugnaron en este caso,
conoce un juez de distrito. Y ahí hay un recurso que, perdón, un incidente que se llama de suspensión. Por eso se dice, o sea, hay esa confusión de que si la fiesta en la Plaza México está cancelada o está suspendida. En realidad está suspendida, porque nadie ha hecho una prohibición absoluta de ello. Entonces, yo creo que es un factor jurídico que obviamente depende de tiempos que están en la ley, pero que obviamente también juegan con el ánimo político, ¿no? Yo creo que a final de cuentas no va a ser un tema que se resuelva cuando menos este año, muy probablemente eh, esperemos que sea antes, obviamente, pero yo creo que no podría ser sino hasta más o menos el primer trimestre de 2024 o el tiempo más adelante. La verdad es que es difícil hablar de tiempos cuando hay un factor aquí político, ¿no? Ya lo vimos en Puebla, de buenas a primeras les llegaron a parar todo, pero creo que tampoco hubo una defensa muy bien articulada de lo legal. Entonces, sí, aquí el tema complicado es que ningún decreto nos va a salvar de que lleguen a parar la fiesta, que más bien los aficionados tenemos que organizarnos y en esto el Ateneo sí tiene una estrategia para establecerlo, porque aquí el mayor fundamento es que se está afectando al medio ambiente, pero también se tienen que ofrecer pruebas de cómo se está afectando al medio ambiente y ahí creo que podría haber una oportunidad por los derechos que hay en colisión, ¿no? Recordemos que el juez siempre se va a encontrar ante dos partes que están siendo afectadas en sus derechos y que tendrá que beneficiar a la que más perjuicios le pueda realizar, ¿no? Entonces creo que en este sentido sí tendría que entrar mucha gente a jugar en este sentido porque que estén canceladas las corridas de toros, pues no solamente afecta a los empresarios, ¿no? Afecta a una multiplicidad de sectores económicos que se han visto involucrados y que tienen que participar en estos procedimientos jurídicos. Yo lo veo de esa manera, creo que sería muy valioso que lo valoraran y creo que como aficionados debemos de responsabilizarnos de ello, ¿no? Que nos digan, atendiendo a lo que ya hemos platicado, oye, no, es que no vas a la corrida o a los festejos, pues si realmente no me estás ofreciendo nada de interés, no tendría un gran sentido que yo vaya, ¿no? Realmente no le está aportando a la fiesta, entonces sí debemos de organizarnos bien, sí debemos de participar todos los sectores involucrados, fundamentalmente los toreros, los ganaderos, los empresarios y la afición, y a partir de ello construir y plantear estrategias, porque realmente eh, cuando se resuelva el litigio se va a dejar la puerta abierta, probablemente. Esperemos que se haya un precedente, pero realmente la puerta está abierta para que en cualquier momento surja una prohibición, como ya hay en algunos estados en las que por la vía legislativa se ha establecido ahí sí una prohibición y no una suspensión, pero creo que va a ser muy valioso que encontremos la manera de también defender nuestros derechos pues como ciudadanos, ¿no? Creo que aquí están una multiplicidad de derechos afectados y tenemos que ser conscientes de ello. Y ahí es donde vuelve a sumar la parte que ya hemos mencionado de darle esa relevancia a la fiesta a tal grado que se vuelva parte de la sociedad en general, porque sí es donde creo que ha ido disminuyendo poco a poco de ese impacto social que tiene y que lo note, no digamos el antitaurino, porque el antitaurino siempre va a estar en contra argumento que le des, sino la gente, porque también hay mucha gente que no es antitaurina, pero que tampoco le gusta o que tampoco conoce, que si sabe que es un amplio público que va creciendo, o no solo un amplio público, sino es un fenómeno de un impacto significativo para la sociedad, es cuando realmente mejor se puede defender. Porque si la plaza, por ejemplo, supongamos que la Plaza México se abre, hace 5 festejos y no metes ni 5,000 personas, pues va a ser más probable que otra vez vuelva a haber una suspensión a que se pueda mantener abierta la plaza, ¿no? Cosa que podemos ver esa salud, entre comillas, que tiene el estado de Tlaxcala, donde realmente, más allá de lo que son los festejos de las tres grandes ciudades como son la capital, Huamantla y Apizaco, pues en realidad en muchos de los municipios tlaxcaltecas hay una enorme cantidad de festejos, ya sea populares o festejos organizados, que al final le dan una valiosa relevancia cultural y social a a la fiesta, ¿no? Sí, coincido completamente. Lo cierto es que debe de ser una demanda orgánica, ¿no? No alterada, no inventada, desde luego, porque
no tendríamos mayores elementos para definir los impactos de la fiesta. Y creo que tú lo has dicho muy bien. Em, a partir de estas localidades que arraigan sus costumbres, encuentran un fundamento muy sólido para la defensa de la fiesta, ¿no? Porque no es solamente el acto económico o el acto pagano, sino también es un acto social. Entonces, estos eventos que sí procuran de alguna manera la cohesión social en los pueblos, pues son parte de una rama patrimonio que hay que seguir conservando. Que lo digo, ningún decreto nos va a salvar de que nos lleguen algún día a querer prohibir esto, pero la verdad es que tenemos los argumentos muy sólidos y el tema es socializarlos. La verdad es que el tema de los taurinos que nos juntemos o de alguna manera nos organicemos va a ser insuficiente. La sensibilización de los impactos de la fiesta debe ser a cada sector que se está viendo impactado o que está viendo los alcances de estas acciones que están generándole también un perjuicio, ¿no? Y estos van a ser eminentemente económicos. Entonces creo que ese es el argumento más sólido que debemos de tener en cuenta y plantear una política para el futuro, porque lo cierto es que no hay una política en esta materia y la verdad es que, por ejemplo, en Tlaxcala, yo creo que sí es muy importante todo el sector de la ganadería de Bravo. Entonces, lo importante que tendrá que ser para las instancias que les corresponda, desde luego, establecer sus impactos ambientales, económicos, patrimoniales. Lo digo, son infinidad de ámbitos que pueden verse analizados y eventualmente afectados. Pues sí, y pues la verdad es que la charla está bastante interesante sobre ese tema. Yo creo que ahí tendremos otra oportunidad para profundizarlo más al respecto, más allá de los festejos venideros que estén en puerta. Y Abraham, pues estamos ya cerrando esta emisión de Personajes del Toro. Creo que la charla le va a agradar a mucha gente escucharla y verla o verla. Entonces, pues ojalá la gente lo disfrute y ojalá también te hayas entretenido en esta charla. Muchísimas gracias, Ricardo. Es un gusto estar contigo y muy agradecido por todo el favor, por todo el trabajo, perdón, tan activo y tan entregado que siempre realizas para llevarnos la información y la opinión de una manera muy consciente y muy constructiva. Y muchas gracias para todo el auditorio de Suspiros de Arte. Pues muchas gracias a ti, Abraham, y de paso, pues ojalá ahora que se abren nuevos espacios para transmisiones, ojalá te tomen en cuenta porque la verdad es que poco a poco te has ido ganando un lugar y tienes, ahora sí que tienes con qué ir a hablar con el micrófono en una transmisión en vivo de cualquier festejo que se haga a nivel regional o por qué no a nivel nacional. Y en cuanto se sigan incrementando estas transmisiones de festejos taurinos, pues ojalá te tomen en cuenta. Muchas gracias, Abraham, por haber estado en esta emisión de Personajes del Toro y muchas gracias a todos los que nos sintonizaron en esta oportunidad. Recuerden, nos pueden seguir en Facebook, Spotify, Google Podcast, iHeartRadio y Amazon Music. Muchas gracias a todos y nos vemos a la próxima.